Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, bueno, gracias por atendernos una vez más. Y Daniel, bueno, voy a una semana muy nutrida en materia de noticias económicas y voy a comenzar con una que desde cierta perspectiva es positiva, que es justamente que en febrero la recaudación tributaria aumentó un 51,9% en relación al mismo mes del año pasado, más de 10 puntos porcentuales por encima de la inflación. ¿Preveías este resultado o superó tus expectativas? No, hace varios meses que la recaudación tiene una evolución favorable. Ahí se suman, obviamente, que la economía se va recuperando y se suma también el efecto de los aumentos impositivos que se hicieron previo al COVID. Ya acordate que a final del 2019 se introdujo el impuesto país y se subió bienes personales, con lo cual eso hubo una suerte de impuestazo y que no se notó hasta ahora por la recesión, pero a medida que la economía va normalizándose, la recaudación empieza a tener un desempeño bastante bueno, que es lo que le ha permitido al gobierno. Además, le ha permitido al gobierno tener un resultado primario positivo en enero. Y hay algunas cuestiones puntuales que no se van a repetir, pero es un buen comienzo de año en materia fiscal. Obviamente que la contracara de eso es que el sector privado está un poquito más apretado por la mayor carga tributaria, pero desde el punto de vista de la macro ayuda a dar cierta tranquilidad. Daniel, también se destaca, ¿no?, en el resultado tributario de febrero un aumento de más del 200% en los recursos provenientes de las retenciones, ¿no?, a las exportaciones. Ahí ha habido dos cuestiones, porque esto se dio también en enero. Acordate que a final del año pasado hubo una huelga que frenó embarques y eso se fue normalizando a comienzo de este año. Yo sospecho que en febrero todavía quedó una cola de eso. Y después lo que has tenido también una liquidación muy importante por parte del complejo de los exportadores de granos y oleaginosas en el mes de febrero, muy por encima de lo que fue febrero del año pasado, te diría más del doble. Y además tenés, bueno, lo que explica esto es la mejora en los precios de exportación, que ha sido increíble, y además que las lluvias que tuvimos hace un mes atrás permitieron normalizar los volúmenes. Acuérdate que en algún momento se proyectaba una caída en los volúmenes de producción, ahora ya estamos con proyecciones que son más neutras respecto del año anterior. Así que bueno, el campo le ha vuelto a dar buenas noticias a la economía argentina, con mayor valor de producción, que yo calculo que va a andar en 10.000 millones de dólares la diferencia. Después habrá que ver cuánto es lo que se termina liquidando, vendiendo y exportando finalmente, pero buena parte de eso yo creo que está detrás de esto que vos mencionabas, está detrás también de cierta tranquilidad en el mercado cambiario, junto con otras cuestiones. Y ves justamente, Daniel, este buen desempeño de la recaudación detrás de lo que parece ser pues, ya una decisión de demorar el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos hasta después de las elecciones. Bueno, más que descongelar, lo que ha habido ahí es una discusión que hay una parte del gobierno, que es la que lidera la vicepresidenta con el Instituto Patria, que aparentemente tiene en la cabeza un aumento final del 9%, y lo que dice el presupuesto, que son aumentos en línea con la inflación proyectada y un poquito más, yo te diría un poquito arriba del 30%. Esa tensión que está dentro del propio gobierno, porque de hecho el ministro Guzmán ha estado defendiendo lo que está implícito en el presupuesto, todavía no está saldado porque no sabemos cuánto va a ser el aumento. Lo que está claro es que si el aumento es 9 o cercano al 9, no cercano al 30, el presupuesto no se va a cumplir en materia de subsidios y habrá que ver cómo el gobierno lo compensa. Si en definitiva este aumento en la recaudación se sostiene, capaz que lo compensa de esa manera, si no tendrán que ver de reducir algún otro gasto. Daniel, y todos estos números que empieza a arrojar la economía ya entrando en marzo, ¿qué correlato tienen con las previsiones de inflación y de desempleo en la economía argentina? Bueno, a ver, nosotros hemos sufrido en la economía, así como hemos disfrutado de la normalización de la actividad, hemos sufrido una aceleración de la inflación que se ubicó después de tocar un 0,5% en abril y mayo, en el peor momento de la recesión, en niveles del 4 mensual o cercanos al 4 mensual en los últimos meses. Febrero aparentemente va a dar un poquito por abajo,
nosotros calculamos 3,3, 3,4, quizás 3,5, emisión del ITEC. Marzo es un mes que tiene estacionalidad alta, así que después para adelante va a depender de lo que el gobierno haga en materia de política fiscal, monetaria y cambiaria. Está la intención de desacelerar el ritmo de depreciación del dólar. Eso, el dólar oficial estoy hablando, eso con alguna demora termina reflejándose en los índices de precios. Después habrá que ver si eso es una mejora temporaria, porque el resto de la política no está alineada con ese menor ritmo de depreciación, y lo único que hiciste fue bajar un poco la inflación previo a la elección para después tener que devaluar más fuerte después de la elección. Eso todavía no lo podemos saber, justamente porque hay algunas señales favorables del lado fiscal y también del lado monetario, porque esa mejora fiscal ha permitido que en enero y febrero no se haya ido para financiar el fisco. Y en este eso contexto también ayuda a calmar los dólares alternativos. Tenías una pregunta del desempleo, no sé si querés que te... No, sí, disculpa. En realidad hablabas de inflación y de desempleo y ahora que estabas hablando me da ganas de consultarte por el acuerdo con el FMI, pero ¿qué genera la postergación en este contexto? Te cuento Disculpa. un poquito de desempleo. En Argentina hemos tenido esta cuestión de prohibir despidos y de duplicar la indemnización. Esto obviamente que redujo un poco los distractos que tenía que haber en el sector formal de la economía, el peso del ajuste del empleo estuvo en el sector informal y en las horas trabajadas, que cayeron como 20%. El empleo y las horas van a ir recuperando de la mano de la recuperación económica, pero tenemos algunos sectores que son muy mano de obra intensivos, que todavía están muy golpeados, en general todo lo que tiene que ver con turismo, con comercio. Así que yo creo que al empleo le va a costar volver. De hecho, lo único que ha ido para arriba en la Argentina es el empleo público, y esto no es una buena noticia. Y después, respecto del acuerdo con el fondo, no sé cuánto tiempo tenemos, porque eso lleva un ratito, pero si querés te cuento un poco Nos más. queda un minuto, Daniel. Bueno, te lo digo rápido. Acuerdo con el fondo va a haber, porque nadie puede pensar que Argentina puede conseguir en el 2022, en el 2023, 18.000 millones de dólares cada año para devolverle capital al fondo. El tema es si es antes o después de las elecciones. ¿Cómo? El tema es si es La pregunta antes... es si va a estar antes de las Claro. elecciones o después. Por eso te digo que toda esta... Yo hoy le declaraba en una radio de la mañana que esto es una cuestión electoral. Acuerdo con el fondo va a haber. El gobierno tendrá que ceder lo que tenga que ceder para compensar al fondo. Entonces, esto lo que es un fuego de artificio en materia electoral que postergan un acuerdo y le generan algún daño a la economía, porque obviamente el correlato de eso es un aumento en el riesgo país muy importante. Muy bien, y para ir cerrando, una muy breve pregunta. Esta semana los pasivos remunerados del Banco Central superaron los 3 billones de pesos. ¿Te preocupa el crecimiento de esta deuda? Y bueno, es preocupante lo que pasa, y eso también condiciona el manejo de la política monetaria, porque si vos tenés que subir un poco la tasa de interés, los intereses que se pagan sobre eso te explotan. Entonces ahí hay un talón de Aquiles, porque recordá que este no es el pico de pasivos remunerados, lo tuvimos en el 2018, pero en aquel momento se usaban para esterilizar el efecto de comprar dólares, quiere decir que el Banco Central tenía algo en el activo, acá no tiene nada en el activo, porque de hecho lo ha usado para financiar el Tesoro. Entonces hoy es una señal de preocupación. Obviamente si los depósitos evolucionan favorablemente, no tendrás tanto dolores de cabeza, si no vamos a tener algún problema. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Artana sobre los problemas que presenta la economía argentina y si sus soluciones se va a ir dando en el transcurso de los próximos meses o después de las elecciones. El gran dilema que afrontamos en este 2021. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.